Sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo número 13 al versículo número 15. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al versículo 15. Espero que lo haya encontrado para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Así dice la Escritura en Gálatas capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tomen asiento, amados hermanos. El título del sermón del día de hoy es Amaos los unos a los otros. Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades, hermanos. Los días miércoles a las 8 tenemos culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. Los días viernes a las 8 de la tarde también tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Así que también están invitados, ¿no? Y este hermoso día del Señor, guardando desde las 11 de la mañana con este culto general, con una serie de cultos intermedios o servicios, estudios, terminando con el culto evangelístico a las 7 de la tarde, al cual también invitamos. Invitamos y también invitamos a que inviten, ¿no? Culto centrado en el Evangelio. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy, que tiene como título Amaos los unos a los otros, como hemos dicho. Ahora bien, quizás a modo de contexto, esto solamente para contextualizar. Ya nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos viendo el capítulo 5. La semana pasada, particularmente, viendo el texto anterior, recordamos quizás palabras como clave dentro del texto que decía el apóstol Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa, hablando de la doctrina y de la pureza de la doctrina. Particularmente el contexto era, ¿no?, que los gálatas habían abrazado la fe, la salvación solamente por la fe, por gracia, por medio de la fe, pero los judaizantes habían ido a decirle, no, es que tú tienes que hacer obras, guardar la ley, las tradiciones judías. Y esa pequeña diferencia, ¿no?, de decirle, no, es solamente por gracia, pero no es así, sino que ahora es por gracia más obras. Esto era algo que contaminaba todo y lo que estaba haciendo era básicamente destruir el alma de los gálatas. Y es así como el apóstol Pablo lanza una sentencia dura, con la cual terminamos la semana pasada, donde él manifiesta su deseo de que aquellos que confunden a la iglesia de Cristo, era mejor que se mutilasen, ¿cierto? Por la gravedad de lo que estamos hablando. Ahora, justamente a continuación de estas palabras es que el apóstol Pablo, después de esta dura exhortación, viene a decir lo que vamos a leer el día de hoy. Para eso vamos al texto. Versículo número 13, que dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo comienza con un porqué. Nosotros nos damos cuenta siempre el porqué es una especie de conexión, ¿no? Está él concluyendo algo, está llegando a una conclusión. Después de haber lanzado, ¿cierto?, esa dura palabra, derechamente esa palabra que es impactante, de que estos hombres que confunden a la iglesia mejor se mutilasen. Él llega a decir, bueno, ¿por qué? Porque básicamente ustedes fueron llamados a ser libres. Recordamos que en el mismo capítulo 5, él comienza hablando de la libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Justamente, amados hermanos, los creyentes estamos libertados. Los creyentes somos llamados a la libertad y el apóstol Pablo ha defendido la libertad. Entender que somos salvos solamente por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe. O sea, solo por fe somos salvos. Es justamente una noticia de libertad
libertad, hermanos amados. Y los creyentes en ese sentido somos libres. Somos libres de las obras. Las obras a nosotros no nos van a dar justicia, no nos justificarán, no son méritos delante de Dios. Nadie se puede salvar por las obras de la ley. Las obras de la ley no nos hacen salvos. Nos hace salvos solamente Cristo, sus obras perfectas, y por tanto nosotros, esas obras son imputadas a nosotros por medio de la fe. Y es ahí entonces que nosotros somos salvos. No necesitamos, ojo con esto, para ser salvos, cumplir la ley. Para ser salvos no necesitamos observar las fiestas judías. Para ser salvos no necesitamos hacer buenas obras. Para ser salvos no necesitamos circuncidarnos. De hecho, para la salvación solamente necesitamos fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo está defendiendo. Somos libres, hermanos amados. Ahora, el apóstol Pablo ha sentado esto todo el capítulo de Gálatas. O sea, no solamente el capítulo 5, toda la epístola a los Gálatas ha estado hablando de esto. Y aquí viene a hacer quizás su primera aclaración respecto de esto. ¿Por qué? Porque a ciertas personas, este llamado a la libertad y que la justicia se alcanza solamente por la fe en Cristo, les hace pensar que, bueno, como somos entonces libres, hago lo que quiero. Es lo que pensará más de algunos, ¿no? De hecho, a los calvinistas se les acusa esto. Se les dice, se les caricaturiza, ¿no? Salvo siempre salvo. Cuando uno le dice, no, yo soy calvinista, tú eres salvo siempre salvo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que nosotros creemos, como calvinistas, que somos salvos por la fe y hacemos lo que queremos. Y no es así. El apóstol Pablo lo va a aclarar. Él mismo va a poner la pelota en el piso y va a decir, espérense. Son llamados a libertad, pero ojo con esto. Y aquí tienen que tomar atención los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque la libertad no es un trampolín para el pecado. No se tiene que utilizar la libertad para libertinaje. Si usted o alguien entiende que porque es salvo por la libertad que Cristo le da, ahora usted puede hacer lo que quiera, entonces déjeme decirle que usted muy probablemente no haya, en primer lugar, abrazado la fe y no haya entendido la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos salvados por los méritos de Cristo y tenemos esa libertad, no es una justificación ahora para que nosotros hagamos lo que quiera. El apóstol Pablo lo va a decir. No uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad no es una especie de pasaporte, de salvoconducto para ir a entregarme a los deseos y a los pecados de la carne. No, hermanos, bajo ningún punto de vista. Y aquí él va a empezar a hacer una exhortación bastante particular, la cual quizás va a ser el corazón del sermón. Pero, hermanos, lo que tenemos que tener claro, cuando nosotros somos salvados por el Señor, hay una transformación de nuestro corazón. La Escritura nos dice que Dios lo que hace es sacar el corazón de piedra, ¿cierto? Y poner un corazón de carne, donde hay impreso ahí sus mandamientos. Y el creyente, el que realmente ha sido regenerado y es libre en Cristo, no se puede permitir irse a la carne. No porque eso le vaya a quitar la salvación, es que no es su hábitat. No se siente bien ahí. El creyente, ojo con esto, y aquí nosotros tenemos que aclarar esto. Nosotros seguimos en esta parte de la eternidad donde hay un pecado remanente en nuestro corazón. Somos salvados por el Señor. La justicia de Cristo ha sido atribuida a nosotros, ha sido imputada a nosotros. Somos salvos por la fe. Y en nuestro corazón siguen habiendo esos deseos pecaminosos, instintos pecaminosos. El deseo de ir y de manifestar los deseos de la carne están. No piense tampoco que ahora yo soy creyente y básicamente todos mis deseos van a ser blancos y puros. No, hermano, bajo ningún punto de vista, no se equivoque. Eso no le pasa a usted, no le pasó al apóstol Pablo, cosa que vea Romanos 7. No le pasó a nadie. El apóstol Pablo mismo dice, ¿hasta cuándo voy a luchar, ¿no? con este cuerpo? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando alguien es transformado, ciertamente ahora el Espíritu Santo ha sido derramado a él y tiene la capacidad de luchar contra ese pecado.
Tiene también en una enorme cantidad de nuevos deseos. Esos, podríamos decir, deseos espirituales, deseos de santidad. Pero el pecado sigue ahí. Ese antiguo hombre, ese hombre carnal, sigue luchando. Y la vida del creyente, amados hermanos, es una vida de lucha. Más por ahí algún predicador dijo, quizás la lucha con el pecado es la más grande evidencia de que alguien es salvo. Porque eso es lo que sucede con un creyente. Un creyente real, transformado, sigue luchando con su corazón, pero lucha. El que no es creyente se deja ir por ese pecado. Se gobierna por los deseos de su corazón. Se deja llevar por los deseos de la carne. Y obviamente por medio de ello da testimonio de que no es creyente. Por más que diga yo soy creyente. No, el creyente que ha sido lavado, que sabe que no es salvo por las obras, se esfuerza en obras de justicia. Se esfuerza en caminar por sendas de santidad. Y cuando peca, y el Espíritu Santo obviamente lo contrista, ¿no? O sea, lo amonesta, el creyente sufre. Piensa en usted como creyente. ¿Usted cuando peca sufre? ¿Hay amargura en su corazón? Habíamos leído el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice que mientras él callaba, él se consumía, y derechamente eso es lo que pasa a los creyentes. Cuando usted peca como creyente, si usted es verdadero creyente, usted peca, usted empieza a ser carcomido en el corazón. Por tanto, un verdadero creyente no puede habitar ahí, no se siente en su hábitat. En conclusión, cuando usted vea a alguien que profesa la fe y diga, no, pero yo como soy creyente y hago lo que quiero, él está dando testimonio, si es que vive en esa carne y esos deseos del mundo y se va a ese lugar, está dando testimonio de que realmente no hay una transformación del corazón. Porque los creyentes amamos la ley de Dios. Ojo con esto. Amamos la ley de Dios. No para alcanzar salvación por medio de ella, sino que porque nuestro corazón ha sido transformado. Es diferente. Por tanto, es una acusación falsa o una acusación malentendida que se le diga a alguien que abraza el calvinismo clásico, si se puede decir, que nosotros pensamos que porque somos salvos por las obras ahora hacemos lo que queremos. No, hermanos. El apóstol Pablo diría en ninguna manera. No es así. Es más, aquí estamos hablando de la esfera del entendimiento. Hay una metanoia, hay una transformación de nuestro entendimiento. Cuando el Señor nos salva hay un cambio de corazón, pero también hay un cambio de entendimiento. Y es, por ejemplo, lo que el mismo apóstol Pablo llama en Romanos 12. Romanos 12, en sus primeros 2 versículos dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A qué le está escribiendo el apóstol Pablo? ¿A inconversos? ¿A creyentes? ¿A salvos por la gracia? Está llamando a creyentes lavados en la sangre de Cristo a que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. Y es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes por favor, ahora que son libres en Cristo, no se entreguen o no se vayan, no usen esto como argumento para irse al pecado, sino por el contrario, les da un mandamiento. Y lo llama a servirse los unos a los otros en amor. Es una contraposición bastante importante, ¿no? Quizás por un lado encontramos a irse o a conducirse por medio de los deseos de la carne. Lo que nosotros diríamos es básicamente una persona que es inconversa. Por el otro lado encontramos a alguien que se entrega en el servicio a sus hermanos por amor. Las evidencias que podríamos ver en un verdadero creyente. Aquí quizás la profesión de fe no importa nada. ¿Por qué? Porque las obras hablan de quiénes somos. Muchos van a profesar la fe en Cristo diciendo yo soy salvo por la fe, pero que sus obras
no van a dar testimonio de su fe. Así lo explica Santiago capítulo 3. Fe sin obras es fe muerta en sí, o sea, está muerta, no existe, es solamente hablar, porque la verdadera fe trae un fruto, trae consistente, trae una transformación. Por tanto, todo aquel que profesa la fe va a traer un fruto, y ese fruto es caminar por sendas de justicia, va a anhelar caminar por la palabra del Señor, y lo que dice el apóstol Pablo aquí, debería entonces entregarse en el servicio por amor a los demás. Eso da testimonio entonces de que esa salvación realmente existe. El apóstol Pablo nos llama a ser siervos. Y ojo con esto. Esta es una expresión clara de morir a nosotros mismos. Es un llamado a morir. Fíjense lo que está planteando el apóstol. Dejen de amarse, lo que implicaría seguir las sendas de su carne, y mueran ustedes para que amen, porque amar significa o implica que usted tiene que morir a usted mismo. O a alguien por naturaleza le encanta amar a los demás, sufrir por los demás. A usted le encanta todo soportarlo, todo esperarlo, todo perdonarlo, darse, mirar, pensar en los demás. No. A usted le gusta, y a todo hombre le gusta la carne, vivir bajo los designios y los deseos de la carne. Y eso no solamente es lo que tiene que ver con dormir o comer, sino que tiene que ver con todo lo que mi corazón crea o quiera creer. Mis propias formas de pensar, mis propias formas de vivir, de sentir, de anhelar, de desear. Todas estas cosas que el hombre por naturaleza no ha corrompido y trata de plantear su propio camino y seguir por esa senda, eso es vivir en la carne. Por el contrario, aquel llamado a los creyentes es amen, lo que significa que usted tiene que morir a usted. Es un llamado a los creyentes. Muera usted, a pesar de que usted es salvo por la gracia, salvo por la fe. Y entendemos, por tanto, que los que van a tener la capacidad de someter sus miembros, su corazón, de acallar su corazón, de morir a sí mismo, son justamente aquellos en los cuales Dios ha renovado el corazón. ¿Para qué? Para que ellos puedan entonces someterse. ¿Por qué? Porque el hombre natural no se puede someter a las cosas de Dios. El inconverso no comprende las cosas de Dios, no se puede someter a las cosas de Dios, y así es que nosotros vemos personas que profesan la fe, que incluso dominan algún tipo de doctrinas o muchas doctrinas, pero en los actos no pueden morir a sí mismos. Quizás otra evidencia de los verdaderos creyentes es que tienen la capacidad de morir. Eso es un verdadero testimonio de la fe. Aquí el apóstol Pablo está llamando entonces a humillarnos. Verdaderos creyentes, no sigan la carne, humíllense, sirvan y amen, siguiendo el ejemplo de Cristo. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Derechamente, la senda, el camino, el estándar que nosotros tenemos que seguir es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo, por ejemplo, en su vida? Él nos dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Es más, en la última cena él se humilló, ¿cierto? Trajo con los pies de sus apóstoles y los limpió, los lavó. Un acto de servicio, de humillación. El ejemplo de Cristo, que amó tanto a su iglesia que se humilló y murió por ella. Filipenses nos dice, nos narra esta maravilla, ¿no?, de la humillación de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y estando en su condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, ¿no?, tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para en esa humillación morir. Y nosotros, hermanos, que somos llamados a esto, tenemos que preguntarnos cómo andamos con esto. O sea, ¿cómo se hace evidente mi servicio, mi humillación para con mis hermanos? El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Gálatas y les dice, sírvanse los unos a los otros en amor. Y el creyente tiene que observar la palabra y decir, bueno, ¿y yo qué hay de mí? ¿Yo realmente sirvo a mis hermanos en amor? ¿O yo vivo un evangelio donde yo soy el protagonista? Los verdaderos creyentes tienen que obedecer a la palabra y decir, yo tengo que autoexaminarme.
Yo tengo que mirarme a mí mismo y decir, ¿cómo ando yo con el servicio? ¿A cuántos sirvo en mi iglesia local? ¿Cuánto yo muero a los demás? No se trata de cuánto mueren los demás a mí, cuánto yo muero a los demás. Eso habla de tu fe. Eso realmente habla de nuestra piedad, hermano. La piedad de los creyentes no se mide por cuánto sabe. Hay una serie de teólogos en la iglesia, ¿no? Uy, teología sistemática, pero las sabemos todas. Pero a la hora de amar son incapaces de amar. A Dios no le importa cuántos libros te has leído, importa cuánto mueres para amar a tus hermanos. Eso es una realidad. El llamado en la Escritura es a los creyentes a morir, a servir, a seguir el ejemplo de Cristo. No a tener la razón. A este mundo le encanta tener la razón. Muchos creyentes, sobre todo, se acercan a la iglesia reformada para tener la razón. Pero Dios no te llama para tener la razón. Dios te llama para conformar tu carácter al carácter de Cristo. Y eso significa que tú tienes que humillarte. Significa que tú tienes que morir a ti mismo para poder amar a los demás. Tienes que salir de tu estado de comodidad. Tienes que salir de tu silla. Tienes que salir de tus pensamientos. Tú tienes que salir de tu forma de entender la fe. Tú tienes que acercarte a la fe bíblica. Tú tienes que morir a tus deseos, a tu comodidad, a tu orgullo, a tu nombre. Tú tienes que morir a todas esas cosas. Si tú quieres realmente seguir a Cristo, tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Si alguien quiere venir a mí, dice Jesucristo, toma tu cruz y sígueme. Pero ¿qué pasa, hermanos, con la iglesia del día de hoy? Que a nadie le gusta la cruz. Que la lleven otros. Que la lleve el pastor o el diácono de la iglesia. Los de la membresía, si es que. Pero yo no voy a llevar mi cruz. Que la lleven otros por mí. El llamado de Dios a todos los creyentes es que tome su cruz. Y eso significa aguantar la burla, el escarnio, el dolor, el sufrimiento, el cansancio. Tal como lo hizo Cristo. Porque Cristo llevaba la cruz por usted, amado hermano. Y usted no lo respondió muy bien a Cristo, que digamos. Así que no espere que los demás le respondan muy bien. Muy patudo de la parte de los creyentes decir, no, que yo quiero que me respondan bien cuando usted no le ha respondido bien a Cristo. Hermanos, y no hay excusas para servir. Hermanos, alguien podría decir, es que no sé cómo servir. La verdad es que yo vengo y no hay espacio para servir. Tengo una lista de cosas. No sé si le sirve. Pero hay muchas formas para servir. Anótese el aseo, por ejemplo. Aquí se hace aseo. Usted ve un templo lindo, todo. No se limpia. No es que el Señor mandó. No, hay hermanos. Dios usa a los hermanos para limpiar el templo. Necesitamos personas que cuiden a los niños. Los vean. Vigilemos a los niños. Alguien puede decir, yo vengo a arreglar lo que se necesita en la iglesia. Vengo otro día, la semana. Yo sé que hay hermanos dispuestos a eso. Siempre faltan manos. Yo estoy aquí para ayudar a mi hermano en su cambio de casa, por ejemplo. Yo llego antes para ayudar al dueño de casa, a mi hermano que está haciendo un asado. Yo voy a llegar antes para ayudarle. O me voy a quedar después para lavarle la loza. Es feo eso de los creyentes, ¿no? Llegan a las casas, son invitados de honor y se van. Ayuda a la gente que está sirviendo. Sirva de vuelta. Yo llego antes a la iglesia para ver que todo esté listo para el día del Señor, para ordenar las sillas. Yo llevo a mi hermano a su casa o yo lo paso a buscar. También puede hacerlo. Son formas de servir. Incluso el domingo, yo me acerco a mi hermano cuando esté solo. Generalmente pasa en la iglesia que hay algún hermano que está solo. Bueno, sacrifique su tiempo y vaya a conversar con su hermano. Puede estar solo porque él diga, no, es que nadie me habla. Bueno, vaya a hablarle a su hermano. Yo me hago cargo de traer lo que, por ejemplo, necesita la iglesia. O yo vi la necesidad de un hermano, yo le voy a suplir, yo voy a ayudarle. Yo me ofrezco para traerle comida a quien no tiene, ya que nosotros almorzamos en este lugar. Incluso, yo estoy atento a las necesidades de mi hermano. Hay hermanos que son bien detallistas y eso es maravilloso.
Incluso puede ver el auto de su hermano, ve que el parabrisas está mal, el limpio parabrisas está malo, y yo le compro uno. Eso es servir, eso es estar dispuesto a pesar los demás. Yo quiero servir yendo a predicar. Yo, por lo menos, mire, yo no sé predicar, pero yo voy a acompañar para ir y cuidar los autos. Yo, no sé, yo la verdad es que estoy dispuesto. Díganme qué hacer. Pero ¿cuál es el problema que nosotros vemos en la iglesia? O no en la iglesia en general, porque yo sé que hay muchos hermanos que se ven. En algunos que vienen a las iglesias y se hacen partícipes de las iglesias locales en un sentido, pero viven como con una agenda propia, viven como con su propia forma de vivir la iglesia. La iglesia les es útil para lo que ellos quieren, para tranquilizar su conciencia. Ah, no, yo vengo, cumplo, estoy bien con Dios, pero yo no participo, yo no me hago parte de. Lo que implica, en última instancia, es que yo no doy nada. Recuerdo lamentablemente a alguien, muy tristemente, alguien que conocí, y me decía, me encantan las iglesias grandes. Amo las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque ahí nadie me dice nada. Yo soy un número más. Eso, el no querer obviamente morir. La gente va a las iglesias grandes porque quiere pasar anónima. Quiere ir, cumplir, emocionarse 1 hora y media, 2 horas y después irse para la casa, pero no ser parte de la iglesia. Los verdaderos creyentes deben ser transformados en su carácter y eso se hace por medio de morir a sí mismo, amando a los demás, humillándose y siguiendo el ejemplo de Cristo. Y el apóstol Pablo llama a los Gálatas a esto, a servirse en amor, a manifestar justamente el amor entre hermanos. Fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. El apóstol Pablo lo está diciendo de manera literal. Él está citando ni siquiera a Jesucristo, porque él está hablando de la ley, el Antiguo Testamento. Él está citando Levítico 19:18. En el Antiguo Testamento, Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y fíjese que este texto no tiene algo que quizás usted no se da cuenta. Fíjese, escuche bien, no te vengarás ni guardarás rencor. Por el contrario, amarás. ¿Qué implica esto? Este consejo es dado, este mandamiento es dado a aquel que ha sido afrentado. Alguien que ha sido afrentado, a él le dice, ni siquiera al que ha sido amado, oye, yo abracé a Juanito y Juanito ama a los demás. No, no, no. Le está diciendo a alguien que ha sido afrentado, quizás despreciado, traicionado, no sé, lo que sea. A él le dice, tú no guardarás rencor, tú no te vengarás, sino que lo que tú harás es amarás a tu prójimo como a ti te amas. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Amar ahí es más difícil, ¿no? Amar al que me abraza y el que está todo el día al lado mío, eso es súper fácil. Todos lo hacen. Pero amar a quien te desprecia, eso es difícil. Ahora, ¿cuál es la evidencia de los creyentes? ¿Qué quiere Dios de los creyentes? Amen a quienes los persiguen. Si tenemos que amar a los que nos persiguen, ¿cuánto más tenemos que amar a nuestros hermanos? Al que está al lado suyo. ¿Cuánto más tenemos que servirnos? ¿Cuánto más tenemos que negarnos a nosotros mismos y darnos a los demás? Volviendo entonces a ti como creyente de manera individual, pregúntate, ¿cuánto tú amas? ¿Cuánto tú sirves? ¿Cuánto te has despojado de ti mismo? Porque aquí está la clave. Alguien me podría preguntar, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo puedo llegar a amar? Una palabra. Despojo. Despojarse. Despojarse podría entenderse como una persona que va lleno de bolsas de oro, llena de riquezas, llega a un lugar específico y él dice, tengo que soltar todo. Suelta todas estas cosas y queda desnudo. Eso es despojarse. Ahora, ¿de qué tiene que despojarse usted? De su orgullo, de su emoción, de su nombre, de su amor propio, de sus cansancios. Usted tiene que despojarse de sus rencores.
Tiene que despojarse de todo para que usted pueda amar, tal como lo hizo Cristo. Porque mi ejemplo para amar a los demás no es el pastor. El ejemplo para amar a los demás no es el diácono. Ni siquiera es el pastor que usted ve por la tele. El ejemplo para servir, para amar y para transformarnos conforme a tal persona es Cristo. Y Cristo se entregó hasta lo sumo. Murió, se despojó. Por tanto, para amar, amado hermano, tú tienes que estar dispuesto a sacrificarte, dispuesto a sufrir, dispuesto a perdonar, dispuesto a no recibir nada bueno a cambio, dispuesto a recibir muchas veces malas cosas a cambio, dispuesto a estar despreciado, dispuesto entonces a soportar, dispuesto a aguantar, dispuesto a servir y por lo demás tienes que estar dispuesto a hacerlo sin parar. Como dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. El verdadero amor no se cuestiona, no fluctúa. No se da cuando se me da la gana, ni cuando estoy cómodo, se da siempre. Para amar de la manera que Cristo nos amó, yo debo amar sin esperar nada a cambio. Nada, hermanos. Yo sé que estas palabras quizás le incomodan, hermano, pero realmente yo lo que quiero es desafiarlo. Usted no va a ser transformado en su carácter si usted no es desafiado en este sentido. Usted no va a cambiar, no va a salir de su status quo si usted no es removido. Usted tiene que confrontarse contra la palabra misma. Usted tiene que mirarse contra la palabra en un espejo y tiene que preguntarse derechamente cuánto tú amas a tu prójimo y cómo se ve eso, particularmente en la iglesia. No. Pregúntate. Pregúntate objetivamente, cuando te ven a ti, ¿ven una persona que ama a la iglesia? Yo podría decir, no, que yo me llamo Pedro. Si la iglesia ve a Pedro, Pedro es un hermano entregado a eso. O dirán, Pedro, ¿quién es Pedro? El primero. O Pedro siempre está en una esquina, solo. Pedro como que no existe. Pregúntese. Usted tiene que mirarse a sí mismo de manera personal. Y esto no es trivial, porque son palabras solemnes de Dios. Cuando Él declara, ojo con esto, cuando Él dice, yo Jehová, hay una fortaleza, hay una solemnidad en el mandamiento de Dios. Son palabras solemnes. Básicamente Dios dice, yo Jehová digo, es para que estemos muy atentos a estas cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento solemne de Dios. Y es más, Cristo lo ratifica, ¿no? Cuando Él dice que el segundo mandamiento es amarás a tu Dios como a ti mismo. Hermano amado, quizás las palabras son duras, pero te las digo en amor. Porque estamos hablando de la voluntad de Dios para la iglesia, para sus hijos. Tu actuar puede ser un tremendo testimonio de la fe o puede ser un terrible y triste testimonio de tu falta o tu, podríamos decir, ausencia de fe. Tu fe no se mide por cuanto tú sabes. Tu fe se ve o se mide por cuanto tú mueres, por cuanto tú amas. Tenemos la cruz como ejemplo. La cruz es el testimonio más grande de amor que nosotros podemos ver. Y la cruz es algo para que nosotros meditemos todos los días. El llamado a amarnos, hermanos, está en toda la Escritura. Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, llamado a los creyentes. Considerémonos. Entendamos que está ahí el hermano, ¿no? Consideremos para estimularnos en amor. Muestra tu amor. Vuelvo y te pregunto, ¿cómo tú entonces amas? El llamado a la iglesia es a amar. Si usted no está amando, si usted se encuentra y dice, sí, la verdad es que yo me falta, muero poco. El llamado es arrepiéntase, cambie de mente,
y entréguese a amar a los demás. Por lo demás, créame que usted va a ser muy bendecido. El apóstol Pablo termina con unas palabras, versículo 15. Pero si os mordéis, dice, y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. El apóstol aquí lo que hace es proponer una contraposición total al amor. Y hace una descripción que podríamos nosotros entenderlo como lo que hacen las bestias. De hecho, lo que está haciendo el apóstol Pablo es comparar una actitud egoísta, ¿no?, individualista, con lo que hacen las bestias. Cuando un león ve un ciervo, él no piensa en los sentimientos del ciervo, no le importa para nada, él es una bestia. Lo único que necesita es satisfacer su hambre, y no le importa matar al otro con tal de alimentarse. No estamos juzgando al león, porque es una bestia. Pero esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo para la iglesia. Si la iglesia se está conformada por puras bestias, tengan cuidado porque van a terminar consumiéndose. Básicamente, ¿qué pasa con la iglesia cuando está llena de gente individualista? ¿Qué pasa? Y ojo con esto, te voy a invitar a hacer un ejercicio con esto. Piensa en ti, en tu forma de desarrollarte y de vivir con la iglesia. Pregúntate esto. ¿Qué pasaría si toda la iglesia fuera como tú? Todos tuvieran tu mismo carácter, tu misma forma de actuar, tu mismo esfuerzo en la iglesia, tu misma entrega en la iglesia. ¿Qué pasaría con la iglesia? Y sea objetivo, no trate de ver esta iglesia como usted pensaría que se comporta, no, cómo se comporta usted en la iglesia. Y usted se va a dar cuenta de que muy probablemente, en algunos casos, esa iglesia no existe. Quizás en otros casos van a decir, sí, va a ser una iglesia amorosa, una iglesia trabajadora, pero en otros casos va a ser una iglesia que no existe. Va a ser una iglesia individualista, que va a pensar en sí mismo, que lo único que le va a importar es él o ella, y lo que va a terminar es no existir, porque una iglesia no se sostiene con gente individualista. La iglesia no se sostiene con bestias. Las bestias no consolidan una manada así. No se transforman en un cuerpo como Dios lo manda o como Dios muestra a la iglesia. La iglesia, hermanos, se sostiene por hermanos que están dispuestos a amarse y a entregarse los unos a los otros. En amor, sirviéndonos, apoyándonos, soportándonos. Porque la Escritura nos llama a soportarnos. Yo sé que incluso yo no puedo ser muy simpático para algunos de ustedes, pero la Biblia lo llama a soportarnos. Y soportarnos implica el que mi carácter sea transformado para yo soportar a los demás. No dice la Escritura, dile al otro que cambie para que tú lo puedas soportar. No, dice, sopórtalo tú. Porque la responsabilidad de la Escritura es propia, hermano. La Biblia nunca llama a que nosotros miremos a los demás para ver cómo se comportan. La Biblia siempre nos llama a nosotros en nuestro interior a aceptar, aguantar, soportar, perdonar, amar, etc. Nunca llama a los demás, oye, no sé, y llama a tu hermano para que corrija su actuar y te sea agradable a ti. Nunca existe ese texto, ¿no? Quizás usted se lo imaginó, pero no existe en la Escritura. Yo espero que cuando usted haga este análisis bien certero de la iglesia, usted transforme su forma de desarrollarse, de amar y de entregarse a la iglesia, mostrando verdaderos frutos de un verdadero creyente, el cual está dispuesto a humillarse y amar a su iglesia local en este caso. Nosotros somos hermanos llamados a vivir como un cuerpo. Un solo cuerpo. Romanos 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno de nosotros somos llamados por el mismo Señor Jesucristo, hermanos, a entender que somos miembros los unos de los otros. Y si yo quiero ser parte de un cuerpo y me toca ser mano, me tengo que acostumbrar a ser mano. Porque es lo que me tocó. Así el Señor instituyó a algunos apóstoles, pastores,
evangelistas, para ordenar su iglesia. Y si a usted le toca estar en la banca, bueno, sirva en esa banca como el Señor le mandó y muera a sí mismo y sirva en el lugar en el que el Señor lo puso. Porque en todo lugar usted puede servir. Fíjense que el ejemplo de la iglesia siempre ha sido una iglesia que sea. Yo le voy a hacer también otro ejercicio hoy día. Transpórtese en el tiempo, la iglesia primitiva. Hay un texto muy hermoso en Hechos 2. Hechos 2, 46, 47. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Piensa en esa iglesia primitiva, donde todos estaban dispuestos a amarse los unos a los otros, en una comunidad de creyentes que estaban dispuestos a entregarse en servicio de los unos a los otros. ¿Usted se ve ahí? ¿Se imagina en ese lugar? Con su desempeño aquí, en este tiempo, con el desempeño que tiene hoy día en la iglesia, ¿se imagina en esa iglesia? Difícil, ¿no? Ahora quiero llevarlos, y con esto voy a terminar, algo que es realmente conmovedor. La iglesia no solamente en ese tiempo dio testimonio. Hay una carta, lo vimos en la historia de la iglesia. La carta de Diogneto en el año 158 después de Cristo. No sé si se acuerdan. La carta de Diogneto es una carta escrita por un anónimo a Diogneto. Él está explicando qué es la iglesia, cómo se comporta la iglesia, tratando de darle una visión general de cómo es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Dice así, no se la voy a leer toda, son 6 capítulos larga, pero vamos a ver un fragmento. En el primer capítulo dice así: ¿cuál es ese Dios en el que tanto confían? ¿Cuál es la religión que le lleva a todos a ellos a desdeñar el mundo y a despreciar la muerte? Sin que admitan por una parte los dioses de los griegos, ni guarden por otra las supersticiones de los judíos. ¿Cuál es ese amor que se tienen unos a otros? ¿Y por qué esta nueva raza o modo de vida apareció ahora y no antes? Esta es una especie de pregunta, ¿no? Fíjese cómo describe esto: creyentes. Eran creyentes que se alejaban de la idolatría, pero lo particular aquí es que el amor que se tenían los unos a los otros era algo que impresionaba a los del mundo. ¿Cuánto amor se tenían los unos a los otros? ¿Usted se ve en esa iglesia? ¿Podría ser parte de esa iglesia del siglo II, que por lo demás está siendo perseguida por el imperio? ¿Se ve usted ahí cómo amaba usted a sus hermanos, despreciando el mundo? Hay una descripción más larga, ¿no? En el capítulo 4 dice así: porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni de la localidad, ni en el habla ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto al alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos no muestran es maravillosa, paradójica y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las ciudades como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia, no abortan. Celebran la comida en común, pero cada uno tiene a su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos los hombres. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena.
Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan, como si con ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar razón de su hostilidad. En una palabra, lo que el alma es en un cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. Miren el testimonio de los hermanos del segundo siglo. ¿Se dieron cuenta? Una serie de cosas de los creyentes. Eran diferentes. Eran, podríamos decir, ética, moral, en su entendimiento, eran otra cosa. Estaban despojados. No seguían este mundo. Tenían un rey que les ordenaba cómo vivir. Se sometían. Y por sobre todo amaban. Nosotros tenemos que ser ejemplo de eso. Y si usted no quiere amar y no se quiere someter, créame que no se está sometiendo, no se está rebelando contra mí, ni contra la iglesia local. Se está rebelando contra Dios. Dios lo ordena. Así que ora al Señor para que le ayude a morir a sí mismo. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de su pueblo. Ayúdenos, Señor, a morir cada día, a amarnos los unos a los otros, a negarnos a nosotros mismos, a perdonar, a esperar, a soportar, a buscar el bien de los otros. Ayúdenos, Señor, a tener deseos de bien para los demás. Ayúdenos, Señor, a someternos a su palabra y a su voluntad. Le damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.